leer ahí algunos versículos, aparte de la lectura que tuvimos. Por favor, allí. Muy bien, hermanos. Si me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 1 y 2, con su vista, dice la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, ¿verdad? Sabemos que expatriados no estaban en su patria, estaban fuera de Jerusalén. Estos judíos, estas personas cristianas, dice, de la dispersión, también se le conocía como la diáspora, ¿verdad? Dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, hermanos, si lee conmigo por favor, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Capítulo 1, hermanos, versículo 10, lea conmigo, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Capítulo 1, hermanos, versículo 13, lea conmigo, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4, versículo 10, dice, leamos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, hermanos, leemos juntos, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, leemos, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 12 dice, hermanos, por conducto de Silvano, a quien tenemos por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 2, lea conmigo, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, hermanos, 3, 8, si lee conmigo por favor, segunda de Pedro, que capítulo número 3, versículo número 18, miren cómo termina la carta del apóstol Pedro y dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día, ¿de qué día, hermanos? De la eternidad. Un común denominador, hermanos, en estos versículos, o una palabra clave que se repite en estos versículos que leímos, ¿sabe cuál es? ¿Cuál, hermano? Gracia. El domingo, hermanos, nos predicaron algo acerca de la gracia, cantamos acerca de la gracia, solo gracia y Dios ponía en mi corazón, hermanos, algunos versículos, unos pensamientos que hoy quisiera compartirles, hermanos. Si me acompaña Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, quisiera partir, hermanos, de este versículo, y si podemos leer, por favor, si son muy amables, juntos una vez más este versículo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 10, en su Biblia, hermanos. ¿Sí lo tiene? ¿Sí trajo su Biblia? Amén, hermanos. Dice, leemos juntos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿qué es la gracia? Hemos escuchado, estudiamos, sabemos que en una respuesta, hermanos, por así decirlo, sencilla, pero en realidad potente y fuerte, es el don inmerecido de Dios. Es el favor de Dios que yo no merezco, pero que en su gracia Él me otorga y me da lo que yo no merezco. La Biblia dice, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, no es mío, no soy muy bueno, no soy muy justo, no soy muy correcto, pero por gracia sois salvos y no es de vosotros, es un don, es un regalo inmerecido de Dios. Ahora, hermanos, si alguien había experimentado la gracia de Dios y el poder de Dios en su vida, fue el apóstol Pedro. Un pescador de Betsaida, una persona del vulgo que no tenía mucha cultura, mucha educación o una posición social, política o militar, era del pueblo
del vulgo, también esta palabra, eran de la plebe, eran de la clase baja, eran del populacho, eran de la chusma. Pedro, ¿sí? En verdad. Pero Pedro, hermanos, experimentó la gracia y el poder de Dios, porque bendito fue el día en que Jesús le encontró junto al mar de Galilea con Andrés su hermano y le salvó, le llamó, le capacitó, le usó y le envió por su gracia. Desde el día, hermanos, que Pedro experimentó la gracia de Dios en su vida, jamás Pedrito volvió a ser el mismo. Ahora, hermanos, debemos recordar que usted y yo, de la misma manera, esa misma gracia lo salvó a usted y me salvó a mí. La gracia de Dios, hermanos, no ha cambiado. Dios no cambia, Jesucristo no cambia, el Espíritu Santo no cambia, su palabra no cambia, hermanos. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación, aún no ha cambiado y su gracia tampoco ha cambiado, hermanos. La misma gracia que salvó, perdonó, llamó, capacitó, envió a Pedro, es el mismo o es la misma gracia que le salvó a usted y me salvó a mí. Amén. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, en manera particular, singular, personal, cada uno, dice, según el don que ha recibido. Ahora, cuando nosotros estábamos sin Cristo, teníamos habilidades o talentos. Por ejemplo, hermano Ricardo sabía muy bien tocar una guitarra. Tal vez la hermana Ana sabía jugar muy bien fútbol. Tal vez la hermana Marilú tenía el talento, la habilidad de escribir o de hacer buenos cuadritos, ¿verdad? Que dibujan, tiene muy buen pulso, muy buena. Era un talento, una habilidad. En Cristo, cuando uno acepta a Cristo en su corazón y es sellado con el Espíritu Santo y llega un paquete de bendiciones, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entre otras muchas bendiciones, su nombre escrito en el libro de la vida, es salvo por gracia, pero también ese día que usted fue salvo, hermano, ¿sabe qué recibió? Recibió dones. Recibió un don, ¿sí? Hay dones inactivos, como vemos en 1 Corintios 12, que el de lenguas, que la profecía y que de sanidad. Hay dones inactivos que ya no, ¿verdad? Yo no tengo el poder de sanar, ¿verdad? Si pudiera, pues me iría a Gine o no sé, hermanos, para sanar a muchos enfermos. Hubiera sanado a mi abuelito, no sé, algo. Pero ese don ya no. Pero la palabra de Dios sí tiene poder para sanar, es la misma. Ahora, si me acompaña a Romanos 12, a esos dones están activos. Romanos capítulo 12. Versículo 6 al versículo número 10 en su Biblia, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 6 al versículo número 8 en su Biblia. Vamos a leer juntos, por favor, estos versículos. Dice Pedro, dice que cada uno según el don que ha recibido. Usted, cuando fue salvo, usted recibió dones. Y dice aquí, Romanos 12, del 6 al 9, del 6 al 8. ¿Lo encontró, mi hermano? Lo leemos, dice la palabra de Dios juntos, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Cuál es su don, hermanos? Tal vez usted tiene el don, hermanos, usted es muy generoso, muy dadivoso, reparte con liberalidad. Tal vez, hermanos, tiene un don de predicar, de enseñar, tanto con su vida como con palabras, ¿verdad? Tiene una buena homilética, tiene una buena elocuencia. Dios le usa, hermanos. ¿Qué don usted tiene? El don de hacer misericordia con alegría, ¿verdad? No cualquier persona, ¿verdad? No, hombre, ojalá y se muera, no, hombre, que le vaya mal. Y otra persona, ¿verdad? Tiene compasión, misericordia y va a la acción de amar, de apoyarlo, de levantarlo, ¿verdad? No todos somos así. Ahora, dice Pedro, ok. Cada uno según el don que ha recibido, ¿sí? Ya lo leímos. ¿Qué don usted tiene? Usted sabe y Dios lo sabe. Pero también algunas veces nosotros podemos saber, hermano, este es bueno para servir. Este hermano es bueno para esto, ¿verdad? Y Dios puso esos dones en nosotros, ¿para qué? Ahorita vamos a ver, sigamos leyendo, hermanos. 1 de Pedro 4:10, volvemos por favor. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿para qué? Dice, ministrelo a los otros. No podemos ser egoístas y quedarnos con ese don. Dice Dios, yo te di ese don, ministralo, que sea de bendición, que sirva. ¿En dónde? En la iglesia, para Dios. Ahora seguimos leyendo. Dice, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros. Y después aquí dice, como buenos administradores. ¿Usted quiere ser un buen administrador?
de la multiforme gracia de Dios? En primer lugar, hermanos, quisiera ver algunas manifestaciones diferentes de la gracia de Dios. Y en primer lugar, hermanos, quisiera decir que la gracia de Dios no es discriminatoria. La gracia de Dios salvadora no es discriminatoria. La gracia de Dios, hermanos, no hace acepción de personas como tal vez triste y lamentablemente yo o usted puede hacer. Dios no es así. Su gracia, hermanos, no discrimina. Dice la Biblia en Juan 3:16, usted se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, cheque esa palabra, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tito, hermanos, primera de Timoteo 2:4 dice, el deseo de Dios, dice, el cual quiere que todos, cheque esa palabra, todos, ¿sí? Para que todo aquel, para que todos, dice, los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tito 2:11 dice, hermanos, si me acompaña a Tito 2:11, mire lo que dice ahí Tito 2:11 en su Biblia. Ahí leamos de Pedro de reversa para atrás un poquito. Y Tito 2:11, mire lo que dice, hermanos, este versículo de la palabra de Dios. Tito 2:11, leemos juntos, por favor, hermanos. A una voz dice, Tito 2:11, lea conmigo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito dice, mire, porque la gracia de Dios, dice, hermanos, ¿qué ha pasado? Se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, hermanos, no discrimina a nadie. La gracia de Dios, hermanos, como fue para usted, igualmente la gracia de Dios, hermanos, para salvar a otra persona es la misma. Ahora, dice Pedro, hermanos, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, cheque esa palabra, todos procedan al arrepentimiento. Si el deseo de Dios, hermanos, para la humanidad en su gracia es que todos los hombres sean salvos, la pregunta es, ¿cuál debería ser su deseo también y el mío? Debería ser el mismo, que todos los hombres sean salvos. Dios, hermanos, a nadie le dice, mi gracia no es para ti. ¿Sí? Dios no dice, mi gracia es para ti, pero mi gracia no es para ti. La gracia de Dios, hermanos, no discrimina, no hace excepción de personas. Él quiere que todos los hombres sean salvos, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y Él quiere que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es gracia. Número 2, hermanos, si me acompaña a Lucas, nomás no me tira Lucas capítulo 15 en su Biblia. Ahí póngale un separador, ahí vamos a pasar un poquito más tiempo ahí en unos pasajes, ese capítulo 15 de Lucas. Vamos a ir a uno que otro versículo, pero más vamos a estar aquí anclados en Lucas 15. Vamos a leer, hermanos, del versículo número 1 al versículo 7. Lucas, mando meter a Lucas, capítulo 15, versículo 1 al versículo número 7, hermanos. Leemos juntos, por favor. Dice la Biblia: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En primer lugar, hermanos, la gracia de Dios no discrimina. La gracia de Dios, hermanos, no hace excepción de personas. Él quiere que todos sean salvos. La gracia de Dios que salvó, transformó, llamó, cambió, envió a Pedro, es la misma gracia que el día de hoy nos ha salvado y está con nosotros. En segundo lugar, hermanos, la gracia de Dios, ¿sabe algo? Dice el versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos
que no necesitan arrepentimiento. Conocemos esta parábola, hermanos. Se perdió una ovejita, o estaba en el valle, en el monte, en una cueva por allá. Y el pastor, el buen pastor que su vida da por las ovejas, va a buscarla. La encuentra, hermanos, tal vez estaba perniquebrada, ¿verdad? Tal vez ahí a lo mejor un lobito le dio una correteada, no sé, pero la encuentra. Esta oveja ya estaba perdida, va a buscarla, la encuentra. Dice que la toma gozoso y se la pone. Y va con sus cuates, con sus amigos, dice, hey, gócense conmigo, mira, esta oveja estaba perdida, pero ya la hallé. Y se regocijan. Ahora, hermanos, dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La gracia de Dios, hermanos, nos otorga el privilegio, escuche bien, el privilegio de producir gozo en el cielo, gozo a Dios y aún, hermanos, a los mismos ángeles. Dice el versículo 10, hermanos, del capítulo 15 de Lucas: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La gracia de Dios, hermanos, nos otorga el privilegio de producir gozo en el cielo. A Dios mismo por un pecador que se arrepiente. Si bien, hermanos, dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Usted y yo un día, hermanos, queramos o no reconocerlo, éramos ovejas descarriadas y perdidas como esta una que se perdió de las 99. Y el pastor de los pastores, que es Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos encontró, nos salvó por su gracia y aquí estamos. Amén, hermanos. Ahora, de igual manera, hermanos, quiero decirle que el día, fíjese, que el día que usted fue salvo, recuerda el día que usted fue salvo, recuerda con quién estaba, dónde estaba, quién le guió a los pies de... El día, hermanos, que usted fue salvo, produjo gozo en el cielo. Ese día que usted fue salvo, hubo gozo en el cielo por un pecador como usted y como yo, que se arrepintió. Yo siempre digo que los ángeles son los más pachangueros. ¿Sí? Un pecador ahorita, pum, otro, pum, salvo, gozosos, otro pecador, hermanos. Hay cultos en otras iglesias, en otros, pum, un pecador salvo, un pecador, gozo en el cielo, gozo en el cielo, gozo en el cielo por otro pecador más, un hombre más nuevo en la gloria. Cuando ya se pase lista, su nombre va a responder otro y otro, otro. Hermanos, gloria a Dios que nos permite, hermanos, producir gozo en el tercer cielo, en la presencia de Dios misma, por un pecador que se arrepiente, hermanos, y su nombre, como el suyo y el mío, es registrado en el libro de la vida del Cordero. Y cuando ya se pase lista, hermano Diego, a mi nombre, yo feliz responderé por su gracia. Hermano, si tenemos este privilegio, esta bendición, ¿por qué no aprovecharla cada día, cada sábado? Que haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y hay gozo en el cielo, hay gozo en usted y hay gozo en el pecador que se arrepintió. Y todos gozosos, hermanos. ¿Cuánto gozo, hermanos, le produce a Dios? ¿Cuánto gozo le produce al cielo en la semana, en el mes o en el año? ¿A cuántos, hermanos, le comparte la gracia de Dios? No nos quedemos mudos, hermanos, y aprovechemos la oportunidad y el privilegio que en la gracia de Dios nos permite dar gozo en el cielo. Si me acompaña Salmos, hermanos, Salmos 149, Salmos 149, hermanos, versículo número 4, Salmos 149, 4. Salmo 149, 4. Dice la palabra de Dios, hermanos, leemos juntos Salmo 149, 4. Porque Jehová tiene... Porque Jehová tiene, ¿qué, hermanos? ¿Contentamiento de quién? Pregunta. ¿Dios estará contento con su vida? ¿Dios estará contento, hermanos, como usted vive, cómo se conduce,
cómo habla, cómo es, cómo se comporta. Se complacerá, se contentará Dios, hermanos, cuando nos mira, a tal grado que Él pueda decir, como cuando Jesús se bautizó: este es mi Hijo amado, en quien me complace, me alegra. Mi hijo es mi contentamiento, me pone. Cuando un hijo va, amor, el mío se porta bien mal, pero cuando un hijo se porta bien, hermano, oye, está alegre el papá, porque el hijo bien obediente, bien respetuoso, bien trabajador, el hijo va. Dice: mira, cuando tú guías a una persona hacia mí, hacia Cristo, hacia la luz, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y mira, yo estoy contento, yo estoy gozoso, porque es un alma más que se le arrebató al enemigo y que pasó de muerte a vida. La gracia de Dios, hermanos, en primer lugar, no discrimina. La gracia de Dios, hermanos, nos otorga el privilegio de producir gozo en el cielo a Dios mismo. En tercer lugar, hermanos, en Lucas 15, versículo del 11 al 13, vamos a seguir leyendo ahí, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13, dice la Biblia, yo lo voy a leer, sígame con su vista, por favor. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo como, hermanos, perdidamente. El hijo pródigo, hermanos, lo que está haciendo es que está enterrando a su padre en vida. Una herencia, hermanos, por lo regular o normalmente en usos y costumbres judías o aún en la actualidad, una heredad, hermanos, se recibe cuando el padre o la madre muere. Se hace un testamento, pero el testamento no puede aplicar hasta que él murió, y ahora sí, ahí está la herencia. El hijo pródigo, aún viendo a su padre, me dice: dame, papá, Caifás, dame la parte que me toca. Pero su padre aún vivía, prácticamente lo estaba enterrando en vida. Dice: mira, dame la parte de los bienes que me toca. Y cuando él recibió los bienes, hermanos, dice el versículo 13, que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor tomó una decisión y se fue lejos a una provincia apartada. Y allí en esa provincia apartada desperdició sus bienes, viviendo, hermanos, ¿cómo? Perdidamente. La gracia de Dios, hermanos, nos concede también un libre albedrío, el don de la libertad, el don de decidir. Ahora, algunas veces esto puede ser peligroso cuando decidimos en nuestros sentimientos, emociones o en nuestras corazonadas y no bajo la voluntad y la guía del Espíritu Santo. Él, hermanos, tengo todo, lo de mi padre ya me lo dio, no muchos días me voy a aquella provincia apartada, y vivió perdidamente. Pregunta, hermanos, ¿cómo es vivir perdidamente? Puede ser en alcoholismo, en drogadicción, con mujeres, en la lotería, en borracheras, en cantinas, en bailes. Vivió perdidamente el hijo pródigo. Dios, hermanos, nos dio el don de la libertad, de escoger, de decidir, hermanos. No creó maniquís o robots manipulables. Usted decide, hermanos, seguir a Cristo o no seguirlo. Usted decide, hermanos, tomar su cruz cada día o no. Usted decide obedecerlo o no obedecerlo. Dios pone, hermanos, enfrente de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nos recomienda: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia y te vaya bien. Pero Dios dice: mira, esa va a ser tu decisión. Tú decides escoger en tu corazón malo, perverso o engañoso, o escoger en Cristo, guiado por su Espíritu Santo. Dios, hermanos, en su gracia nos dio el libre albedrío. El hijo pródigo lo usó para mal. ¿Cómo lo usará usted? No seamos, hermanos, como los hombres impíos que menciona Judas, un solo capítulo, versículo 4, que dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios.
Una cosa es la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Dice, hermanos, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres, hermanos, en Cristo para adorarle en espíritu y en verdad, para ganar almas, para venir. Somos libres, hermanos, pero una cosa es ser libre, otra cosa es vivir una vida en liberalismo. Dice, hermanos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, hermanos. No convirtamos la libertad que Dios nos ha dado, la gracia que nos ha concedido, en libertinaje. Algunos podríamos decir, mire, hermano, soy salvo, estamos en la gracia, soy libre, Dios me ama, pero déjame, me tomo un poquito de alcohol y me doy ciertos excesos porque estoy en la gracia. No, hermanos, la gracia, hermanos, nos da más responsabilidad que la ley. Si bien, hermanos, la ley era rígida, pero en la ley, hermanos, en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, el que no guardaba el día de reposo, ¿sabe qué le hacían? Apedreado. Uno que fue por leña, este pueblo lo apedrearon. El hijo, ¿verdad? Que glotonero, borracho, que no obedece a sus padres, lo llevaban ante los jueces. Mira, este es mi hijo borracho, no me hace caso, desobediente, rebelde, sáquenlo apedreando. Oye, la mujer adúltera, ¿qué le iban a hacer, hermanos? La ley. Esa es ojo por ojo, diente por diente. Es la ley. Hermano, yo no estoy bajo ley, estoy bajo la gracia. Sí, pero eso no significa que quieras o puedas vivir como tú quieras, gustas, mandas y ordenas. No conviertas en libertinaje la gracia que Dios te ha concedido. Úsala, pero para servirle más y mejor, hermanos. La gracia nos compromete más. La gracia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a mí mismo, como a ti mismo. La gracia dice, hazle bien a tu enemigo. Oye, pero ¿qué en la ley no era ojo por ojo y diente por diente? No, ámalo. Ora por él. Y de pilón dice, hazle bien. La gracia. Versículo número 3, hermanos, del capítulo 15 dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tomó una mala decisión, hermanos, el hijo pródigo. ¿Sabe cuál fue? Irse lejos del padre a una provincia apartada. Se fue, hermanos, con don mundo. Se fue al mundo, hermanos. Viviendo perdidamente, desperdiciando su vida, su dinero, oportunidades, tiempo, salud, talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Tomó la mala decisión, hermanos, de irse lejos de la casa de su padre. Usted, hermanos, puede decidir irse de la iglesia, pero una cosa, hermanos, que usted podrá comprobar, que lejos de la casa de su padre, hermanos, nada podrá hacer. Y corre el riesgo, hermanos, de perderlo todo, como el hijo pródigo, excepto su salvación, si en realidad usted lo es. Versículo 14, hermanos, al versículo número 19 del capítulo 15. Cuando todo lo hubo malgastado. Fíjese eso, hermano. Cuando todo lo hubo malgastado. O sea, no lo gastó, lo malgastó. Algunas veces no gastamos el dinero en necesidades, lo gastamos en necedades. No lo gastamos, no lo invertimos, lo malgastamos, lo dispafarramos. Dice, hermanos, que él hizo, todo lo hubo malgastado. A propósito, hermanos, cuando uno está en la casa de Dios, en la casa del Padre, uno no malgasta su vida, sino la gasta, la invierte y la aprovecha por Él y para Él. El tiempo que se dedica a amar, a servir y a estar en la voluntad de Dios nunca será tiempo desperdiciado, sino será tiempo bien aprovechado. Cuando todo lo hubo malgastado, versículo 14, hermanos, vino una gran hambre en aquella tierra. ¿Y qué comenzó, hermanos? Y comenzó a faltarle. Vino la necesidad, hermanos. Vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Qué ironía. Comenzó a faltarle lo que en casa de su padre tenía. Versículo 15, hermanos. Si puede leer, por favor, conmigo.
y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella. Fíjense, hermanos, y fue y se arrimó. ¿Sabe qué era el hijo? Ahora el hijo pródigo era un arrimado. Estando en la casa del padre, teniéndolo todo, tomó la mala decisión de irse lejos del padre, de su voluntad, de su provisión, de su protección, despilfarró todo, vivió perdidamente, y ahora, hermanos, viene la necesidad de su vida y ya no está papá, ya no está en la casa del padre, le falta lo que allá tenía. Y dice, hermanos, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda. Su padre tenía la suya y anda trabajando en la de otro. Dice, para que apacentase cochinos, cerdos, marranos, cuinos, sin ofender, hermanos. Ahora, el cerdo, hermanos, era un animal inmundo, no comestible para los judíos ni tocarlos. Ahora, hermanos, lo que él detestaba o no quería, ahora está en medio de cochinos, ahora está en medio de cerdos, y más aún de ello, hermanos, quiere comer de las algarrobas de ellos, de esas vainitas, quiere esa comida. Cuando en la casa de su padre tenía abundancia de pan, ahora quiere las migajas que le da el mundo. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero dice, hermanos, bien triste, pero nadie le daba. El mundo, hermanos, nunca podrá darme lo que mi Dios me da, esa paz, ese amor, esa bendición, esa protección, esa provisión que Dios me da. El mundo nunca jamás me la podrá dar. El mundo, hermanos, nunca podrá satisfacer mi hambre y mi sed espiritual, pero mi Cristo sí, porque Él es el agua viva y Él es el pan de vida que descendió del cielo para darle vida a los hombres. Fuera de la voluntad de Dios está. Y el hijo pródigo, hermanos, deseaba, pero nadie le daba. Versículo número 15, y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora se encontraba en medio de lo vil y de lo inmundo, porque decidió mal. El pecado al hijo pródigo le llevó más y más y más y más allá, donde él nunca pensó ni planeó estar. De igual manera, el cristiano que desecha la gracia de Dios, que la ignora y que la hace a un lado, que se va lejos de la casa de su padre, hermanos, puede llegar a vivir, hermanos, en la inmundicia, en la perdición de donde Dios le sacó, y hacer cosas, hermanos, que nunca imaginó, que nunca planeó, que nunca pensó. Y como el perro vuelve al vómito, hermanos, y como la puerca lavada vuelve al cieno, así es el necio que repite su necedad. Cuidado, hermanos, no estamos exentos. La gracia de Dios me da un libre albedrío, pero decidamos bien en Cristo. ¿Cuántos cristianos, hermanos, cuántos creyentes francamente estuvieron aquí o en otro lugar, o usted o yo conocemos, y podemos mirar sus vidas y triste y lamentablemente, y duele en el corazón cómo viven, cómo están, hermanos? Lejos de la casa del Padre, comiendo de las migajas del mundo, hermanos, derrimados en algún otro lugar, con alguna otra mujer u otro hombre, con otra familia, en las drogas. El pecado, hermanos, cuando nos alejamos de la casa y de la voluntad de Dios, como al hijo pródigo, nos llevará a vivir una vida desperdiciada y no valorando la gracia de Dios en nuestras vidas. El mundo ofrece mucho, pero cobra caro. Gloria a Dios, hermanos. Acompáñenme el versículo 17 en su Biblia para ir terminando. Versículo 17 del capítulo 15. Si lee conmigo, por favor, dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros? Y volviendo en sí, es decir, aquí estoy parado, estoy haciendo esto, vuelvo en sí, le doy para atrás a la película,
le doy la espalda al pecado, al mundo, y le doy la cara a Dios, vuelvo en sí. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, me estoy muriendo de hambre. Comenzó a faltarle lo que en la casa de su padre tenía. Pero gloria a Dios, hermanos, que la gracia de Dios, hermanos, lo hace volver en sí al hijo pródigo y le hace recordar lo que dejó y lo que encontraría si decidía volver a la casa de su padre. Y aquí podemos ver, hermanos, la gracia de Dios, hermanos, que nos alcanza en medio de la necesidad, en medio del problema o en medio de la desgracia. Su gracia es mayor, dice un himno, cuando las cargas aumentan. Su gracia es mayor, hermanos, si la prueba es más fuerte. Dice, si a punto ya estamos de desanimarnos, dice, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su gracia, hermanos, nos alcanza en cualquier necesidad o dificultad o problema que tengamos. Nos hace volver en sí, reflexionar, arrepentirnos y volver a la casa a donde nunca deberíamos de haber ido, de la casa de nuestro Padre. El hijo pródigo, hermanos, versículo número 18, dijo las primeras palabras: me levantaré e iré a mi padre. Y versículo 20 dice: y levantándose, tomó la decisión, me levantaré, y la decisión y la actuación de, ok, iré a la casa de mi padre, y se levantó. No solamente lo dijo, sino lo hizo. Toma, hermanos, la decisión de no desechar la gracia de Dios, de no vivir en un libertinaje. No importa, hermano, qué tan lejos te hayas ido de la casa de tu padre, puedes regresar, puedes volver. Su gracia es mayor que todos tus pecados, que todos tus errores, que todo tu pasado. Puedes volver, porque cuando ese pecado abunda, sobreabundará su gracia y su amor, y encontrarás perdón y encontrarás unos brazos que te recibirán como recibió el Padre, el Hijo pródigo, cuanto más nuestro Padre celestial que está en los cielos. Primera de Timoteo, hermanos, 1, versículo 12. Primera de Timoteo, hermanos, y vamos a regresar a Lucas para terminar. Primera de Timoteo, mire, hermanos, capítulo 1, versículo 12, 13 y 14, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice su testimonio: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y dice, hermanos, habiendo yo sido antes, yo era blasfemo, yo era perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Versículo 14, lea conmigo, dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. La gracia de Dios, hermanos, fue más abundante que la vida pasada y antigua del apóstol Pablo. Sí fue un perseguidor, sí persiguió a la iglesia de Dios, sí arrastré a niños grandes y chicos, sí yo pedí cartas para ir a Damasco, ¿verdad? Arrestarlos también, mas sin embargo, aun siendo blasfemo y todo lo que fui, dice, su gracia fue más abundante. Su gracia es mayor que tus culpas, que tu pecado, que tu pasado. El pecado abunda, pero sobreabunda su gracia y su amor. Y no importa qué tan lejos te hayas ido de la casa de tu padre, en su gracia Dios te hará volver en sí y puedes regresar. Te recibirá. Dice un himno: ven a Él, pues te espera tu buen Salvador. Termino, hermanos, versículo 20 del capítulo 15 de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo 20 al 24. Lucas, capítulo número 15, versículo 20 al 24. Vamos a leer, hermanos, esos versículos. Dice la palabra de Dios: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y levantándose vino a su padre. Y imagínese la cena. Y cuando aún estaba lejos el hijo pródigo, lo vio su padre. Pregunta: ¿cómo creen que ha de haber vuelto el hijo pródigo? Después que vivió perdidamente, malgastó sus bienes. ¿Cómo creen que lo zarandeó y lo usó el mundo? ¿Cómo creen que volvió a la casa de su padre? Yo pensaba que a lo mejor probablemente él llegó descalzo. A lo mejor llegó todo sucio. A lo mejor llegó con la ropa toda rompida. A lo mejor llegó hasta enfermo, todo barbudo, todo. Así te trae el pecado, hermano. Volvió a la casa de su padre y miren la escena. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Probablemente lo esperaba, salía a buscarlo para ver si venía su hijo. Y su padre fue movido a misericordia. Y fíjense quién tomó la iniciativa y quién corrió. El papá. Y corrió. No el hijo pródigo, el papá. Y corrió. Y se echó, qué bonita escena. Y se echó sobre su cuello. Y le besó. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo, hermanos, experimentó lo que usted y un día experimentamos: la gracia perdonadora. La gracia, hermanos, perdonadora de Dios. El hijo pródigo, hermanos, volvió arrepentido al Padre y confesó su pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre, hermanos, movido a misericordia, le perdonó sin reproche. Observe y cheque, no le reprochó, no le, ya no te quiero, vete, no eres mi hijo. Dios sabe cómo venimos. Lo recibió gozoso. La Biblia dice, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, como el hijo pródigo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice, hermanos, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y no es un abogado chueco, a Jesucristo el justo. La Biblia dice, hermanos, que el que confiesa, el hijo pródigo confesó y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Y el Padre a qué fue movido? A misericordia. Tú también puedes experimentar esta gracia y esta misericordia perdonadora de Dios si tú no eres salvo. Puestos en pie, hermanos. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Versículo 10. Primera carta a los Corintios, versículo 15. Capítulo 15, perdón, versículo número 10, hermanos. Si usted, hermanos, se encuentra en una situación no muy grata en la vida, si usted tiene una dificultad que no cree poder superar o sobrellevar, si está en desánimo, hermanos, o está a punto de irse de la casa de su padre, debe de recordar las palabras de Dios al apóstol Pablo, que le dijo: bástate mi gracia. Mi gracia, hermanos, es suficiente. Mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo. Hermanos, bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Primera de Corintios 15:10. Leemos juntos, hermanos, para concluir.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dice Pablo, hermanos, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano, no ha sido inútil, no ha sido hueca para conmigo ni para con usted. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es Cristo en mí, es su gracia en mí. Su gracia es mayor, hermanos. Debemos recordar que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, hermanos, que si alguna virtud buena en nosotros hay, es por la puritita gracia de Dios. Yo no soy bueno, no soy muy justo, no soy muy recto, soy un pecador, pero su gracia es mayor. Dios bendito, en esta hora, Padre de la noche, gracias por tu maravillosa gracia, esa gracia que nos hizo salvos por medio de la fe. Esa gracia, Señor, que nos perdona, cual hijo pródigo, cuando uno vuelve a ti, nos haces volver arrepentidos. Padre, gracias por tu gracia. Perdónanos, Señor, porque algunas veces no la valoramos, no la aprovechamos, no la compartimos, esa gracia salvadora en Cristo, que es el Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Padre, ayúdanos a ser fieles, a amar, a valorar y a compartir tu gracia. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada, siga orando, hermanos, siga hablando con Dios. ¿Qué hacemos con la gracia de Dios? Tal vez, hermanos, no la hemos valorado para vivir en este mundo como Él quiere, porque no le pide perdón. Si tal vez la gracia de Dios usted la ha usado para vivir en libertinaje, ¿por qué no agradece a Dios por su maravillosa gracia en su vida? Que si usted tiene una familia, si usted tiene una iglesia, si usted es algo por Dios, si usted da algo, si usted es algo, solamente es por su gracia, por su amor, por su bondad tan infinita hacia un mundo pecador. ¿Estamos compartiendo la gracia de Dios que lleva al cielo, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón en esa hora, quiero decirte que la gracia de Dios es más grande que tus culpas y que tu pecado, y que Él, si te arrepientes de tus pecados, confiesas ante Dios tus errores, depositas tu fe en Él, su gracia salvadora y perdonadora obrará a favor en tu vida por el sacrificio de Cristo, por su sangre preciosa que te limpia de toda maldad. Hermano, si tú has pensado irte lejos de la casa de tu padre, no lo hagas. No te va a ir más bien en el mundo que en la voluntad de Dios, que en su casa, separados de Él, absolutamente nada bueno para su honra y su gloria podremos hacer. Ponte a cuentas con Dios. Es interesante, hermanos, ver Apocalipsis 22:1. El último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22:1 dice, termina con la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Así termina Apocalipsis 22:1. La gracia de Dios sea con todos vosotros, amén. Dios bendito, en esta hora, Padre, gracias te damos nuevamente por tu bendita gracia, Señor. Gracias porque no merecemos ir al cielo, ni siquiera estar aquí de pie. Pero por tu gracia, Señor, por tu amor, podemos decir como Samuel Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos que nos ayudes a amarla, a recordarla, y que al salir de aquí, Señor, podamos vivirla. Ayúdanos, te necesitamos porque no podemos solos. En el nombre de Cristo damos gracias y pedimos. Amén y amén, Señor.